Muy buena gente, hoy os traigo una nueva charla, en esta ocasión con Damián Rodríguez, que es uno de los portavoces de COESPE, Coordinadora Estatal por la Defensa de las Pensiones Públicas. Y por su nombre, pues ya os imaginaréis que esta organización lucha precisamente por esto, por defender un sistema público de pensiones que bajo su punto de vista es total y absolutamente factible. Durante esta charla charlamos de la perspectiva que tiene esta organización, pues eso, sobre el sistema de pensiones. También hablamos de la nueva reforma de pensiones de jubilación anticipada aprobada hace poco, también de lo que ha pasado en Europa con el complemento de brecha de género y en definitiva pues repasamos un poco pues el sistema público de pensiones de nuestro país. Por lo tanto, si te interesa, pues te invito a que te quedes. Muy buenas, Damián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal, Francisco? Encantado de saludarte y antes de nada, pues darte las gracias por pasarte por aquí por mi canal, porque estoy seguro que pues lo que nos va a comentar pues va a resultar de interés a mucha gente que me sigue, porque son personas que o ya están jubiladas o están cercanas a la edad de jubilación y muchos, pues ya te imaginarás, están con el miedo, con que si qué va a pasar, si me podré jubilar, si están garantizadas las pensiones, si son viables, todo este tipo de Sí, cuestiones que también es normal que, sobre todo cuando nos vayamos acercando a la jubilación, pues vamos teniendo ese tipo de dudas. Lo ujú. primero, antes de nada, pues para poner un poco de contexto, pues quería que, si es posible, pues que nos explicaras, pues, pues, quién eres un poco y qué es COESPE. Vale, bueno, yo soy Damián Rodríguez, portavoz, uno de los 5 portavoces estatales que somos en COESPES. Hay 3 mujeres y 2 hombres. COESPE, la coordinadora estatal por la defensa de las pensiones públicas. Llevamos, digamos, desarrollando una actividad social y política, en definitiva, porque casi todo es política, de manera permanente y sistemática durante los últimos 6 años a nivel estatal, pero en algún caso incluso en los últimos 10 años, en Cataluña, en fin, en el País Vasco y en otras regiones ya hace 10 años que iniciamos la andadura, ¿no? Bueno, antes de la pandemia, digamos que tuvimos una eclosión enorme cuando gobernaba Rajoy y impuso el 0,25% de subida de las pensiones públicas, que era irrisoria, y además perdíamos poder adquisitivo en plan bestial. Y bueno, pues eso trajo como consecuencia grandes movilizaciones en todo el Estado, y ahí reforzamos, digamos, la coordinadora estatal, la COESPE, y bueno, pues llevamos ya 6 asambleas estatales realizadas y estamos, digamos, distribuidos en casi todo el estado. Hay algunas regiones más fuertes, otras menos. No en todos los pueblos tenemos, lamentablemente, ojalá pudiera ser así, pero bueno, vamos poquito a poco y bueno, pues desde el punto de vista social y político tenemos muy buenas movilizaciones desarrolladas. En los últimos 5 años, menos el de la pandemia, hemos estado con concentraciones estatales que hemos hecho en Madrid, con manifestaciones de un número aproximado de entre 50 y 70 mil personas de toda España. Está bien, está Lo que bien. pasa es que, bueno, los medios de comunicación oficiales y los gobiernos respectivos no les ha interesado para nada destacar esto, ¿no? Y bueno, estamos ahí en la calle permanentemente defendiendo el sistema público de pensiones y todos los servicios públicos, ¿no? Porque, claro, como he comentado también al principio y también, pues, ahora por preguntarte, siempre tenemos el run run de que si el sistema público no es viable, que si de aquí a no muchos años va a desaparecer, que si es mejor un sistema privado o si es otro tipo de sistema mejor. Pues claro, me gustaría saber tú qué piensas. ¿Tú realmente crees que un sistema ideado, a grosso modo, como el que hay en un país como en España, es viable a largo plazo? Bueno, primero, el sistema público de pensiones que tenemos en nuestro país es un sistema de reparto intergeneracional. Es interterritorial, es decir, unos territorios apoyan a otros, económicamente hablando. Es solidario en la medida de que hay regiones más pobres y otras más ricas,
y dentro de las regiones, pues comarcas, en fin, que son más ricas que otras, y es un sistema solidario, es decir, un sistema estatal. Aquellos que más tienen como regiones, no ya solo a nivel individual, sino como regiones, digamos, esas ganancias, entre comillas, las reparten en las regiones que son de menor, digamos, valoración económica desde el punto de vista de la producción y, en fin, de la economía. Es un sistema público que está basado en, por lo tanto, en la solidaridad, ¿no? Y además, que es un dato que creo que el sistema público de reparto de pensiones públicas en España lleva funcionando decenas y decenas y decenas y decenas de años, nunca ha quebrado. Y eso que está sufriendo enormes boquetes e intentos de que fracase. Por ejemplo, el último, pues nosotros conseguimos en el año 2021 que se aprobara en el Parlamento español que se desarrollara una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, porque según nuestro estudio y de otras instituciones con mucho más, digamos, encaje en el sistema, porque son mucho más longevas, por ejemplo, economistas frente a la crisis o las propias comisiones obreras, hicieron estudios económicos dentro del seno del Pacto de Toledo de un lado y por otro lado los economistas contra la crisis por sí mismos, que hablaban de más de 500.000 millones de euros derivados desde la seguridad social a gastos que no eran propios de las pensiones ni de la seguridad social. Es decir, el Estado necesitaba dinero porque las crisis económicas a los que hemos sido sometidos capitalistas ha implicado la reducción enorme de recursos económicos. ¿Y de dónde se ha sacado? Pues se ha sacado de la seguridad social. Y la seguridad social, quiero recordar, todos y todas los que hemos trabajado y los que trabajan y los que trabajarán, pagamos con nuestro salario diferido a la seguridad social. Nos quitan una parte de nuestro salario para consolidar la seguridad social y el sistema público de pensiones. Es decir, el sistema público de pensiones está basado, el de las pensiones contributivas, que conste, basado en los salarios de las trabajadoras y de los trabajadores y de los pensionistas que durante muchos años hemos trabajado, hemos tenido buenas cotizaciones, tenemos unas pensiones más o menos dignas y también pagamos la parte del IRPF que va destinado precisamente a mantener el sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, no, vamos, incluso un ejemplo de lo más vivo que existe. Ucrania, que está en estos momentos en una situación terrible por la guerra y por la crisis que está sufriendo, el sistema público allí sigue funcionando, porque siguen funcionando las cotizaciones de las trabajadoras y los trabajadores que están trabajando y se mantiene el sistema público. Es decir, el sistema público de reparto es el único sistema que puede garantizar pensiones ahora, mañana y en el futuro. Por eso lo defendemos a cal y canto, vamos. Incluso bajo vuestro punto de vista, incluso con los ahora denominados como el baby boom, las personas que nacieron en los 60, que se espera que sean un número importante de pensionistas los que ahora se sumen, incluso teniendo eso en cuenta, sigue siendo válido un sistema como el nuestro, es decir, un sistema en el que cada vez las personas pues viven más, hay más ancianos, etcétera. Sí, pero también hay más trabajadores y hay mayor productividad. Y mirad, nadie, o sea, un organismo hace muy poco nada sospechoso de estar a favor de lo público, sino más bien de lo privado y del capital, como la AIREF, la agencia estatal, digamos, de estudios financieros Sí. que Europa impuso a España, ha hecho un estudio económico de viabilidad de las pensiones públicas y ha determinado que el sistema de público de pensiones de aquí a 50 años es sostenible. Es sostenible, es decir, que no lo estoy diciendo yo, la COESPE, que estamos convencidísimos y convencidísimas, ¿no? Sino que ese propio organismo ha pegado un revés a los que en estos momentos lanzan continuamente los bulos de que el sistema no es sostenible, que va a haber... la generación del baby boom ya está cobrando pensiones, cuidado, los primeros.
Claro. Pero es que nadie habla, fíjate bien, Francisco, nadie habla de que el número de trabajadores en España ha aumentado. ¿Cuántos cotizan en estos momentos a la Seguridad Social? Si se ha batido el récord de 21 millones de personas cotizando. Y hay otra particularidad más, es que digamos que esa, esa cotización a través de nuestros salarios diferidos permite la posibilidad de seguir manteniendo el sistema perfectamente. Se están pagando las pensiones. Lo que ocurre es que, insisto, durante años y decenas de años, los gobiernos, sobre todo de la derecha, han derivado dinero de la caja de la Seguridad Social, que era para pensiones y para prestaciones, hacia gastos impropios del Estado. Gastos como, por ejemplo, las crisis en las empresas, el pago de las exenciones de la seguridad social de las empresas, algunos mecanismos, digamos, para proteger a la sociedad, en fin, han estado pagados con, por ejemplo, con un último informe que hizo en el año 22 el Tribunal de Cuentas, que tampoco es nada sospechoso de estar a favor de lo público, que hablaba de que en un periodo de alrededor de 12 años había un estudio realizado el Tribunal de Cuentas que decía que había 103.690 millones de euros identificados que deberían ser devueltos inmediatamente a la seguridad social y, por lo tanto, reforzar el sistema público de pensiones, ¿no? Y con ello garantizar, pues, determinados elementos que nosotros estamos exigiendo. Por ejemplo, el tema de eh, la brecha de género, las pensiones mínimas no contributivas, las pensiones de viudedad, que todos esos son efectos perniciosos que todavía tiene el sistema público de pensiones y que deberían de ser mejorados. Pero hay dinero. Lo que tiene que hacer el Estado, en este caso el Gobierno, y el Parlamento es cumplir la ley, hacer la auditoría y que se devuelva a la Seguridad Social el dinero que ha sido, digamos, desviado indebidamente para gastos que no eran ni de pensiones ni de seguridad social. Y estamos en una campaña en eso ahora mismo. Claro, precisamente ya que has dicho eso, pues claro, una cosa que pues, he estado viendo, que estáis vosotros con ello, que es el tema de la auditoría a la seguridad social. Porque como tú me estás comentando, pues hay distintos gastos que teóricamente cuando, como tú dices, pagas tu nómina, yo que soy autónomo pago mi cotización de autónomo, pues cuando nosotros pagamos, pues que en vez de ir a la seguridad social, pues van a otro sitio, van a otros gastos. Y por eso pedí una auditoría a la seguridad social. Si quieres explicarlo un poquillo más en qué consiste todo esto. A ver, nosotros, como digo, entre el año, después de la pandemia, justo después de la pandemia, y el año 21 finales, recogimos alrededor de 300.000 firmas en todo el estado, exigiendo que se decidiera en una ley digamos, la auditoría pública de la seguridad social, porque ya denunciábamos que esos gastos impropios que se habían hecho indebidos, ese derivar dinero de la seguridad social hacia gastos impropios, que no son de la seguridad social, sino que son del Estado, tenían que ser devueltos a la seguridad social. Y como consecuencia de esa presión y de esa movilización y de esas 300.000 firmas y de todo lo que hicimos, el 28 de diciembre del año 21, en la ley 21, se aprobó por el Parlamento por mayoría la celebración de una auditoría pública de la seguridad social a través del Tribunal de Cuentas. Bueno, han pasado los años que han pasado, 22, 23, 24, y lo que llevamos del 25, y había unos plazos para realizar la auditoría y no la han cumplido en absoluto. No cumplen la ley. ¿Y por qué no cumplen la ley? Porque no les interesa levantar la alfombra y ver Claro. todos los gastos que se han producido. Entonces, ahora hemos iniciado una campaña de nuevo institucional en la calle, a través de firmas en la plataforma de Chanjo RG, recogiendo firmas para exigir que se cumpla la ley. Por ejemplo, te puedo decir ahora mismo que hay por lo menos 20 ayuntamientos de Cataluña, Andalucía, en fin, se está desarrollando en Madrid, en varios ayuntamientos de otras localidades, en Valencia, se están produciendo resoluciones de los plenos de los ayuntamientos, incluso de la Diputación de Cádiz, en favor de que se cumpla la ley de la auditoría. Estamos iniciando ahora de nuevo una campaña desde marzo
y pretendemos que en octubre, coincidiendo con la gran manifestación que hemos convocado el 25 de octubre en Madrid en defensa del sistema público de pensiones y de la auditoría, pues entregaremos las firmas que tengamos, tanto institucionales como de la gente en la calle, que estamos recogiendo miles de firmas también. Es decir, que no vamos a parar de exigir la ley porque es un derecho democrático. Además es que tenemos derecho los ciudadanos también a que las leyes se cumplan, sobre todo las leyes que benefician a los ciudadanos. No puede ser que el Parlamento o el Gobierno decida leyes que luego no las cumplan porque no les interese política o económicamente hablando. Y ese dinero que no se está que pagamos por seguridad social, pero que no se está destinando para la seguridad social, ¿se sabe en qué se gasta? ¿O ni tan siquiera se sabe en qué se gasta? Quiero decir, porque a lo mejor una cosa que a mí me puede venir a la cabeza que podríamos pensar. Claro, vale, no se gasta en pensiones ese dinero, pero si se gastase en pensiones, haría falta más dinero para gastarlo en esas otras cosas. Es decir, que lo derivan para que cuadre el presupuesto final, me refiero. Que si todo lo destino a seguridad social, pues ese dinero me falta y tendré que cobrarlo un poco más impuestos, etcétera. Quiero decir, sí. Bueno, pero es que también sería necesario en nuestro país una reforma fiscal progresiva, ¿no? Porque en estos momentos las grandes entidades financieras, las eléctricas, las gasísticas, en fin, los grandes emporios empresariales que hay en este país y en el resto de Europa y del mundo, y la banca están ganando dinero a expuertas, en plena crisis, ¿no? Capitalista que de nuevo casi entramos. Están ganando dinero a las puertas, pero no pagan impuestos. No Sí, pagan sí. los impuestos que tendrían que pagar. Miento. No es que no paguen impuestos, pagan impuestos, pero en unas cantidades irrisorias en muchos casos. Bueno, pues si se hiciera una reforma fiscal progresiva, que pagaran más los que más tienen, no quiero decir que no paguemos los demás, cuidado, que pagaran más los que más tienen, la banca, las entidades financieras o las energéticas, las gasísticas, en fin, los grandes emporios de la telecomunicación que pagan unas cantidades irrisorias. Probablemente el Estado, los estados, los gobiernos de cualquier tipo tendrían muchísimos mejores recursos. Porque es que además los trabajadores y trabajadoras y los autónomos seguimos pagando, haya No, no, crisis por supuesto. o no haya crisis. Nosotros somos los únicos que estamos controlados a todo. Entonces, me preguntabas, ¿qué gastos son? ¿No? Yo te explico, por ejemplo, los gastos impropios. Se han utilizado el dinero que se ha derivado de la seguridad social a pagar gastos de que sepamos, porque hay otros que no sabemos, claro, porque los caminos del Señor son inescrutables, como se suele decir, ¿no? Pues en este caso, el tema presupuestario, a no ser que seas un gran gestor y que controles las cuentas del Estado, y para eso se necesitan expertos, como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, que sí ha determinado que hay una derivación de gastos que no tienen que ver con la seguridad social, pues por ejemplo, prestaciones de carácter no contributivo. Las pensiones no contributivas se tienen que pagar con los presupuestos generales del Estado, efectivamente. Pero al no haber dinero, pues porque no lo ha sabido, por problemas económicos o por problemas vamos, quiero decir, sabemos todas y todos que estamos en este mundo, que ha habido durante décadas una corrupción impresionante en España y se han llevado Ya. cientos de miles de millones de euros la corrupción en este país. No se pone freno a esto. Sistemáticamente, por ejemplo, no sé si recordarás que había una hucha de 70.000 millones de euros de pensiones y el gobierno de Rajoy se lo cepilló, pero vamos, en Ya. poquito tiempo, en 4 años. Eso era nuestro, de los trabajadores y trabajadoras. Nadie ha dado cuenta ni nadie ha devuelto. Por ejemplo, se pagó 60.000 millones de rescate de la banca. ¿Han devuelto a la banca ese dinero? Nadie, nadie ha devuelto ese dinero. Y encima, a nosotras y nosotros que hemos pagado, trabajadores y trabajadoras a través de nuestro salario diferido, cuando teníamos una caja llena de dinero, la caja única de pensiones, 70.000 millones de euros que había en una hucha desapareció. Y además, dinero que había en la seguridad social, porque hemos cotizado siempre sistemáticamente por decenas y decenas y decenas de años, ha desaparecido por estos gastos impropios. Por ejemplo, complementos a mínimos.
Los complementos a mínimos son pensiones no contributivas fundamentalmente. También tienen que ser pagados con los presupuestos generales del Estado, no con los de la Seguridad Social. Y sin embargo se han derivado dinero de la Seguridad Social, de las pensiones contributivas, a esos complementos a mínimos. Las prestaciones por maternidad y paternidad, que también forman parte, digamos, de los presupuestos generales del Estado y se ha rescatado en momentos determinados cuando no había dinero, Dinero. supuestamente, pum, de la Seguridad Social a pagar esto. Las reducciones y exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. Cuando la pandemia, recordáis que hubo ERES y ERTES y tal, que se vendió como la gran panacea de la solución del sostenimiento de este país, que es cierto, pero se tenían que haber pagado con dinero de presupuestos, incluso de esa reforma fiscal que yo he hablado, o incluso con los efectos de los fondos del New Generation, estos que nos han Sí, enviado desde sí. Europa, y que todo esto no se ha revertido a todos los cientos de miles de millones que se han derivado de la seguridad social. Entonces, es un derecho absolutamente democrático que tenemos a exigir esto, porque es que aquí perfectamente nuestro sistema público de pensiones no sería sostenible, sino que es que no habría ninguna duda, ninguna duda. Y sin embargo, precisamente por toda la propaganda política que hacen el capital y sus voceros, pues pretenden imbuir a la sociedad de que el sistema público no es sostenible, pues con el tema del baby boom o con cualquier otro elemento, o porque es que las pensiones españolas son muy altas. Bueno, hay que decir que todo el mundo tenemos que saber, no lo digo yo, lo dicen los datos reales y oficiales. Eh, la mitad de los pensionistas españoles, que somos casi 10 millones de pensionistas, la mitad, estoy hablando de 5 millones de pensionistas, no llegan ni a los 1.000 euros de pensión al mes. Ya. Cuidadito. Entonces, ¿de qué van? ¿De qué van esta gente? ¿De qué informan? Falsedades, bulos sistemáticos. Esta sociedad está dominada por los bulos en todos los terrenos y en el terreno de las pensiones más. ¿Pero por qué? Porque, claro, estamos hablando de una tarta, Francisco, las pensiones públicas es una tarta de casi 270.000 millones de euros Claro. al año, al año. Qué tarta más apetecible, ¿no? Para la banca, para las entidades financieras, para los fondos buitres, lo que ha pasado en la sanidad pública. Qué tarta también era, ¿no? Económicamente hablando, pues venga, la privada. Y hay Ya. parte enorme de ingentes cantidades de dinero que se han derivado hacia la privada, defenestrando la pública y encima machacando la pública diciendo que la pública no funciona. ¿Cómo va a funcionar si le has quitado todos los fondos? Pues con el sistema público de pensiones, que es el máximo bastión del estado de bienestar que tenemos en nuestro país y que podemos tener en el futuro y que hemos tenido en el pasado, se lo quieren cargar con una acción similar a la sanidad pública o a la educación pública. Es decir, por eso nosotros defendemos radicalmente nuestro sistema, que es sostenible, que es perfectamente un sostén de la sociedad enorme. Mucho se dijo, recordarás cuando la pandemia, que los viejos pagamos a nuestros hijos y a nuestras hijas y ayudamos y a la sociedad y tal. Y es verdad, eso es una evidencia, porque nuestras pensiones han sido pagadas sistemáticamente, sus salarios de trabajador y trabajadora de nuestros hijos y nuestras hijas, en muchos casos no pudieron ser pagados por los ERES y los ERTE, los cierres de empresas, ¿no? Obligados por la pandemia. Y ahí estuvimos nosotros y nosotras. Ya se han olvidado No, de eso, sí, ¿no? sí, sí es evidente que una cosa que no sé si también se puede llegar a saber es de lo que se cobra en pensiones, lo que eso luego puede, se devuelve, reinvierte de nuevo en la sociedad. Es decir, porque yo como pensionista, como jubilado, ese dinero no es que yo lo guarde debajo del colchón. Evidentemente, como tú dices, pues no solo ya que el pensionista pues tiene unos gastos, como tú dices, pues desgraciadamente muchas veces es que la familia en momentos puntuales, pues No vive necesita. de esos pensionistas. Efectivamente. Y en cuanto a la auditoría, es que yo creo que evidentemente es que no debería haber duda, ya no es por solo determinar si realmente se tiene que gastar ese dinero o no en eso, es solo por saberlo. Es decir,
yo estoy pagando una cotización, yo estoy pagando un dinero que además cada vez me exigen pagar más, cada vez tengo que pagar más dinero, supuestamente para seguridad social y se lo gastan en otra cosa. Luego podemos decidir si realmente debe de ser así o no, pero que menos que conocer cómo es eso. Porque sí que es verdad que a lo mejor Damián, por supuesto, yo tengo más desconocimiento que tú en la materia, pero a lo mejor yo sí que a lo mejor me puede surgir más duda porque estamos hablando, claro, el gasto en pensiones no estamos hablando de poco dinero, es que si no me equivoco es la partida más importante del Estado. Sí, sí, Entonces, señor. sí que es verdad que quizás si, por ejemplo, como tú me dices, se destina a pensiones no contributivas o se destina a complementos de mínimo, pues sí que a lo mejor, pues yo lo que a mí no me gustaría es que yo como trabajador, pues si ese dinero solo fuera para ahí, pues ahora yo tenga que nos suban más los impuestos para que sean para pagar eso que ahora mismo se está destinando a otras cosas. ¿Sabes? Ese sería a lo mejor yo la, la, Pero la, no, la duda que yo podría tener en ese aspecto. no, pero yo no estoy hablando de que a los trabajadores y trabajadoras les suben los impuestos, que No, ya si no te, los suben. te, te, te he entendido Que ya no lo suben. no, si Es por que el supuesto, IVA, sí, es que el IVA no lo suben. por ¿Sabes lo que te supuesto, digo? por La supuesto. vida no la sube, porque claro, si hablamos del IPC real, es que es Claro. mentira todo lo que nos cuentan de que el IPC está controlado, de que la inflación está controlada, tal. Cualquiera de los que hablan de este tipo, que se venga conmigo al mercado alguna mañana, que voy. No, sí, está claro, está claro. Esto es mentira, es todo basado en una mentira permanente. ¿Para qué? Pues claro, para que, y sobre todo, ¿a dónde va el dinero de las pensiones, Francisco? No, por Si, supuesto. si privatizan parte del sistema de pensiones, como quieren hacerlo, por ejemplo, a través de los planes privados de empleo, ahora que acordaron también que es, en definitiva, planes privados de pensiones en las empresas a través de la negociación colectiva, que tiene tela, resulta que una parte obligatoriamente de los trabajadores y trabajadoras que estén bajo esos sistemas de los planes privados de empleo, que son planes privados de pensiones de empresas, tienen que pagar obligatoriamente a una entidad privada que no tiene cobertura pública para, según ellos, tener una pensión privada cuando se jubilen. Y nosotros hemos hecho cálculos y las pensiones privadas, si todo fuera bien, no hubiera crisis, si todo el mundo fuera como supuestamente dicen los grandes teóricos del capital, que esto va a ir en progreso constante, es que quedan unas pensiones a aquellos que menos cobran y que no van a cobrar mucho más de aquí a que se jubilen, unas pensiones de irrisorias de 100, de 200 euros al mes de pensión privada. Pero durante el resto de la vida que van a seguir trabajando van a tener que pagar, además, obligados, que es que no te dan ni la opción de descolgarte. No, si tú no quieres ponerte un plan privado en las empresas, que entre empresarios y sindicatos mayoritarios, que es lamentable el papel de algunos sindicalistas de los sindicatos mayoritarios, si no quieres estar en esos planes privados de empleo, privatización de las pensiones, te obligan. Y claro, resulta que luego es una falacia, porque además se da otra circunstancia, al no tener ningún respaldo público del gobierno o del Estado, las crisis económicas sistemáticas que nos somete el capital para ganar dinero en definitiva, pues es que se llevan los fondos de pensiones, lo primero que se lleva a la economía cuando se hunde es esos fondos de pensiones privados. Y Que ya no solo eso, yo te digo una cosa, a mí los planes de pensiones muchas veces el problema que también les veo es que hay mucha gente que lo que no sabe es que cuando tú estás pagando el plan de pensiones, pues todo es muy bonito, incluso te puedes bonificar, te puedes deducir algo en renta, pero que luego cuando lo cobras, sobre todo cuando lo cobras del tirón, pues viene Hacienda y te cobra bastante pasta. Y a mí me viene mucha gente no está. y cuando luego llega de repente y dices, pero madre mía, ¿para qué cobrar plan de pensiones? ¿Para que ahora me lo cobren en retenciones? Eh, Menos tacazos pegan, sí, sí, es verdad, sí. es Aquí así, es. es así.
Y bueno, yo creo que más o menos en este aspecto hemos hecho un repaso. Y ahora una cosa que a mí me gustaría preguntarte a ti, también a lo mejor desde una perspectiva también incluso personal o de tu organización y demás, en cambio al sistema actual, como está pensado, con la jubilación hasta los 67 años, que solo ciertas personas se puedan jubilar a los 65, como está desde la última reforma, ¿tú piensas que era necesario, que está bien así el sistema? ¿Piensas que incluso las personas podrían y deberían, en determinados casos, o todas, poder jubilarse antes? ¿Qué crees tú que si tú pudieras, desde la perspectiva que también pues lo conocéis y demás, cómo crees o qué cambiaría o cómo crees que debería de ser el sistema a cara a las personas que se jubilan y demás? Pero lo primero es que nosotros COESPE, estamos en contra totalmente de las últimas reformas que han implantado a través de encima de los pactos sociales con los grandes sindicatos, de aumentar la edad de jubilación. Porque tú acabas de decir 67 ya es la edad, progresivamente se llegará, ¿no? En el año 26 me parece ya se llega a los 67. Ya nadie se puede jubilar antes de los 67 si no es penalizado, digamos, ¿no? Bueno, con 38 años y medio sí puede a los 65, pero sí, la edad ordinaria es los 67 a partir de Entonces, 2027, efectivamente. tienes que tener una serie porque se ha ampliado también los años de cálculo de la pensión, Sí, ya no son los últimos 15 años, pero es que pretenden seguir ampliándolo a toda la vida laboral, con lo cual si tú sumas toda tu vida laboral, lo divides con la fórmula que apliquen en un momento determinado, la pensión se te reduce necesariamente. Entonces, con 67 años hay algunos sectores de la producción en nuestro país, bueno, ya con 65, que es la edad que nosotros decimos que hay que volver a 65 de manera generalizada. No podemos, nosotros no admitimos 67. Con 67 ya no te digo nada, pero es que no es solo, es que también han incluido dentro de la modificación de la ley más allá de los 67 para determinados sectores, judicatura, sí, en sí. fin, toda una serie de sectores, funcionarios de pata negra de alto rango, grandes supuestamente autónomos que tienen posibilidades económicas y tal. Bueno, esos a lo mejor pueden llegar, ya veremos a ver cómo llegan desde el punto de vista, digamos, físico y mental, pero hay sectores en nuestro país, tú dime a mí en la construcción si pueden llegar a Ya. 67 años, tú dime a mí si las mujeres que se dedican a las Kellys, el colectivo de mujeres que están machacadas por el trabajo brutal que desarrollan, si pueden llegar incluso a los 65, si están pidiendo que se las incluya en trabajos penosos, peligrosos de desaparecer de la vida. Hay una serie de medidas que han tomado en nuestro país, lamentablemente sin debate además, entre los Ya. trabajadores y trabajadoras, y sin debate de la sociedad, y además en la última reforma fue metida con calzador el 31 de julio antes de las vacaciones sin que nadie pudiera responder, bueno, es todo un escenario absolutamente kafkiano, vamos, han aprendido, desde luego han aprendido y están metiendo reformas de todo tipo de manera sistemática a destiempo, sin debate, sin discusión de los trabajadores y trabajadoras. Nosotros vamos a algunas fábricas o a algunos centros de trabajo, nosotros somos pensionistas ya, ¿eh? Sí, sí. Y explicamos las reformas estas últimas, la gente no lo conoce, Francisco. Ya. No saben lo que ocurre, no saben lo que han decidido sus dirigentes sindicales. No lo Ya. saben. Te estaba hablando antes de los planes privados de empleo, por ejemplo, que se han puesto en marcha en la construcción, con la particularidad de que ni la mitad de los trabajadores de la construcción todavía están metidos en esos planes privados de empleo, entre otras cosas por la propaganda que nosotros y nosotras hemos hecho en contra. Pero es que tú vas a explicarle a la gente lo que es el plan de pensión privado o lo que es la jubilación a los 67 y todas las medidas que han introducido a lo largo de los últimos 4 o 5 años y no saben de qué les hablamos. No tienen ni idea de lo que han pactado sus propios representantes sindicales. Es un sistema absolutamente antidemocrático que va a generar a la clase trabajadora, a los trabajadores, trabajadores, a la mayoría de este país, grandes problemas de futuro. Porque es que
es que, vamos, yo lo digo por conocimiento. Yo he trabajado toda mi vida, desde los 14 años hasta que me jubilé. Yo tuve la suerte de negociar a nivel de sector un plan de anticipación de la edad de jubilación cotizando más a Sí. la seguridad social durante una serie de años. Nos hemos podido jubilar antes. Pero claro, es que en mi sector, en mi cadena de producción, entre comillas, ¿qué, ¿qué iba a hacer una persona con 65 años trabajando de bombero? Que yo he sido bombero. Tú dime a mí qué podía hacer yo a los 65 años. Ya. Ya a los 60 casi casi estaba en la segunda actividad desde los 58, porque hay determinados esfuerzos físicos, determinadas situaciones psicológicas, en fin, de todo tipo que no puedes. Fisiológicamente no puedes. Pero claro, tú has dado toda tu vida de trabajo, ¿eh? Claro. Y te has expuesto y tal y tal. Bueno, pues en la construcción pasa lo mismo, o en las Kellys, o en determinados sectores de la producción. Es que no tiene ningún sentido que amplíen Y, y y, que, y que no faciliten la jubilación a estas ¿Y tú qué personas. piensas, ya diciendo esto, siendo vosotros gente que precisamente sí que lucha por eso, manifestáis, estáis en la lucha, etcétera, etcétera? Tú dices que vaya a empresas y la gente lo desconoce, pero ¿tú crees que es más por que no existe una comunicación o también en parte, y me incluyo yo también, em, falta un sentimiento más de lucha, un sentimiento más de reivindicar en la Sí. sociedad española, no como por ejemplo en Francia, cuando vemos que dicen de subirle las pensiones y está todo el mundo en la calle reivindicando para que no le suban las pensiones y ningún político, sea de derecha, de izquierda o de lo que sea, se atreve a subírselas. ¿No crees que también en España muchas veces, por supuesto, que los políticos, pero que nosotros somos un poco culpables como sociedad, que les dejamos que se hagan ese tipo de medidas en ese aspecto? Bueno, mira, es que esto no es un plan que haya surgido de la nada ahora de hace poquito. Es que han Ya. trazado una línea. Es decir, yo me acuerdo y lo recuerdo con todo el cariño del mundo, a pesar de que yo he estado en la cárcel por luchar, todas esas cosas, ¿no? Y como yo, muchísima gente de mi generación, por luchar por la democracia en las empresas, la democracia sindical, las libertades sindicales, el derecho a tener representantes. Había una cultura colectiva enorme, enorme, pero sabiendo el capital que esa cultura colectiva no beneficiaba a sus intereses en absoluto, pues han trazado una línea de actuación desde hace ya bastantes años. ¿Hacia dónde? Pues hacia la insolidaridad, la individualidad, el que yo me resuelvo mi problema y a los demás que les den, el que, bueno, pues tú mismo eres autónomo, pero tú trabajarás en el área de telecomunicación o donde tú quieras trabajar, porque así lo has decidido. Pero probablemente has decidido ser autónomo porque en la empresa privada o en la empresa pública no te convenían las condiciones y no estabas a gusto allí y tal y cual, porque no había condiciones tampoco de trabajo, los salarios eran bajos, tal cual, y porque además te han abocado al ser autónomo. El ser autónomo fundamentalmente es luchar por tu propia vida y la de tu familia. Y matas, como decía la Belén Ortega, la Belén Ortega no, la Belén Esteban esta. Esteban, sí. En fin, que la cuestión es que han trazado una política de insolidaridad, de individualismo, han machacado a las organizaciones sindicales, al sindicalismo de base, al sindicalismo de clase, al sindicalismo solidario, han comprado muchísimas voluntades a través de buenos salarios, buenas condiciones de vida. Bueno, los sindicatos, lamentablemente, la dirigencia sindical, y yo he estado sindicado toda mi vida, porque he sido sindicalista, incluso he estado en la cárcel siendo sindicalista, la esencia sindical de defensa de los intereses de clase prácticamente lo ha perdido. Ahora los sindicatos ya no son sindicatos de clase solidarios, eh, digamos reivindicativos, tal, son sindicatos de servicios. Hacen negociaciones enormes, con un calado enorme y sobre todo los dirigentes sindicales, insisto, porque los sindicatos son precisos en las empresas y en los sectores, que coste, yo no estoy en contra de los sindicatos, al revés. Lo que digo es que la esencia sindical se ha perdido y se ha perdido porque el capital, que no es tonto, son los más listos, si no, no perdurarían a lo largo de los siglos,
pues han introducido mecanismos en el movimiento obrero, en el movimiento sindical de división, de estar cómodos, de tener buenas condiciones de vida, buenas condiciones de trabajo, y han profesionalizado los sindicatos y así nos va, así nos va. Y claro, hay otro problema en la juventud. Tú eres joven, no sé qué edad tendrás. Yo tengo 3 hijos, uno de 51 con 2 hijos, en fin, y otros dos más de 41, de 37, en fin. Mis hijos son buena gente, pero salvo uno, los otros dos, pues no tienen la misma posición, si quieres, ideológica que pueda tener yo. Son gente progresista, son gente solidaria, pero no se complican la vida para nada. Y mira que lo han mamado en casa, ¿no? Sí, Pero sí. nada, la situación de la juventud es terrible, terrible, Yo, terrible. yo la verdad es que en ese aspecto hago bastante autocrítica, autocrítica en el sentido de que al fin y al cabo, independientemente, evidentemente tú tienes una ideología marcada, pero independientemente de la ideología de cada uno, sí que hay ciertas cosas en las que creo que deberíamos de estar más unidos, independientemente casi incluso hombre, evidentemente quien vea mal el sistema público, no, pero creo que hay una masa grande en nuestro país que abarca un amplio político amplio que está a favor de la sanidad pública, que está a favor de la educación pública, que está a favor de Mm. unas pensiones públicas. Ya digo, casi que no independientemente, pero que mucha gente de varios sectores. Y sí que creo que falta un poco de autocrítica y de lucha en el sentido de decir, tío, que si vemos mal que nos jubilemos a los 67 años, que tendremos que hacer algo. E insisto, yo me incluyo en el primero que puedo decir que me puedo quejar o que lo veo mal, pero no hago una lucha activa ni nada en ese sentido. Y claro, comentando un poco pues todo esto, también supongo que, no sé si has podido ver un poco, por un lado, lo de la jubilación anticipada para determinadas actividades que se Penosa, aprobó, penosa. que Sí, se sí, aprobó esta semana, cosa que sí. yo ya he dicho, yo lo he comentado en algún vídeo que me parece muy fuerte, que después de 8 o 9 meses desde que firmaron, se hicieron la foto, la patronal, el sindicato y el gobierno, diciendo que iban a sacar la jubilación anticipada para determinadas actividades y ahora lo único que han aprobado es el reglamento para solicitarlo, que supongo que ya se tirarán tranquilamente otros 6 7 8 meses o el tiempo que les venga en gana para finalmente ver qué sacan o dejan de sacar. No sé a respecto. Mira, Francisco, te diré una cosa y te lo digo con total y absoluto conocimiento. Yo en el año 2005, siendo sindicalista en mi sector, y además era coordinador general a nivel del Estado de comisiones obreras de bomberos, estuve negociando la, la jubilación anticipada por penosidad, peligrosidad y todos los ítems que ahora le han puesto a esta no. Lo mismo que yo Sí, negocié, o sea, yo como persona junto con más compañeros allí, sí. ¿no? Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Seguridad Social, Gobierno en definitiva, comisiones obreras, UGT y una plataforma que se formó unitaria de bomberos. Los mismos componentes que acaban de acordar fueron los que nosotros negociamos en el año 2005, ¿vale? En el 2007 entró a ponerse en marcha la anticipación de la edad de jubilación a los bomberos, igual que a los mineros, igual que a los pescadores, igual que a los toreros. Es En fin, decir, hay que se unos regímenes. determinó, perdóname, que te corte, es decir, que se determinó el cómo llegar a esa jubilación anticipada en 2005 que básicamente es el punto en el que se ha llegado ahora Sí. y de ahí a llegar a la jubilación anticipada se tardó 2 años. Después de muchas movilizaciones, además, cuidado que estuvimos en la calle enormemente, pero es que ahora, yo lo he leído, el decreto, que salió ayer, además, Sí. resulta que hay los mismos componentes. Yo me acuerdo de aquella negociación, hay cosas que ya se me han olvidado por mi edad y mi memoria, pero yo leía y, joder, penosidad, insalubridad, condiciones físicas, enfermedades, bajas laborales, un cálculo actuarial, económico, del sector, del número de trabajadores y trabajadoras, tal. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado
que en el caso de lo privado entran a gestionar los sindicatos y de manera ya directa a través del reglamento y los empresarios. Pero he aquí, y ahora ¿a quién le va a afectar esto? Porque esto tendría que haber venido acompañado, en mi opinión, ¿eh? Y además estoy convencido de que además de este decreto y esta ley, digamos, acompañado de un decálogo de sectores que ya se les puede empezar a aplicar, que es sangrante, los conductores de camiones, parte de la metalurgia, parte de la construcción, las Kellys, las mujeres Sí. que están absolutamente maltratadas en el trabajo. Todos esos sectores tendrían que venir acompañados a este decreto y decir, y nos ponemos en marcha ya y tenemos un plazo de X tiempo para que se haga efectivo con estas condiciones económicas. Todo eso ahora empezará a negociarse y ahora veremos con todo el panorama que hemos hablado anteriormente de insolidaridad, de individualidad, de no sé qué, pues ya veremos. Algunos sectores morirán con las botas puestas, como yo digo. La verdad es que me parece aún más fuerte de lo que ya pensaba, porque yo ya decía 8 meses solo para sacar el reglamento. Y si Sí. encima me dices que es un copia y pega de anteriores veces que se ha aprobado jubilación anticipada, Hay novedades, pero las novedades van en la línea de quién participa en la gestión de ese sí, pero decreto. yo creo que 8 meses no necesitan para sacar esas novedades. Es decir, yo, como tú bien dices, creo que en 8 meses lo que se esperaba a la gente es tener al menos las actividades que van a estar dentro y qué tipo de coeficientes. Porque Un claro, catálogo, porque un yo catálogo. ahora lo que me espero es que después del tiempo que vaya a ser, que no va a ser corto, encima, ahora para poder jubilarte 1 o 2 años antes, a lo mejor, por ejemplo, por decir camionero, vas a necesitar haber trabajado de camionero 30, 40 años y si no, no te van a dejar acceder a lo mejor como mucho unos pocos meses antes, como muchísimo, porque yo Claro. no me espero gran cosa en ese aspecto. Y yo precisamente hoy he grabado un vídeo que en el que digo que una cosa que principalmente a mí me da rabia y me molesta en esto, porque cuando esto se anunció, mucha gente se hizo ilusiones. A mí me escribía gente, me escribían camioneros, me escribían limpiadoras, me escribía gente. Desde septiembre a octubre me escribe gente casi toda la semana. Oye, Paco, ¿sabes cuándo se va a aprobar esto? ¿Sabes alguna novedad? Porque a lo mejor hay una persona que es como estamos diciendo, por poner el ejemplo, camionero, tiene 60 años, 61 años y está desesperado por intentar jubilarse. Y ahora lo único que le dice es que ha aprobado un reglamento y que quizás de aquí a 1 año, 2 años, o del tiempo que sea, pues a lo mejor con suerte, le aprobamos algo. Yo la verdad es que es un tema concreto que no voy a decir cabreado, pero me ha indignado en el sentido de jugar con la gente, de jugar con gente que se ha creído que a lo mejor se iba a poder jubilar ya y al final el mensaje es no. Esto a lo mejor no va a ser ni para ti. Esto a lo mejor va a ser para que ahora tiene 55 años. ¿Vale? Entonces, es lo que no me ha gustado. Y otra cosa que también pasó hace una semana o dos, que es el tema del complemento de brecha de género. Que finalmente, pues también ahora Europa sigue diciendo, ya tiró el complemento anterior y ahora dice que este complemento también, pues, que es injusto, que con los hombres que han sido padres. Yo la verdad es que, antes de dejarte, pues decir que yo la verdad es que también comprendo que pueda haber algo que favorezca a las mujeres, porque muchas de ellas, no nos engañemos, se han dedicado a criar a los hijos, pero también comprendo de la perspectiva de los padres. Tú has dicho que tú eres padre, yo también soy padre, y también yo creo que algo en ese aspecto se merece. Yo entiendo que se tenga en cuenta lo de las mujeres, pero también comprendo la parte de la discriminación hacia los hombres en ese aspecto. Pero Bueno, cuéntame si pero quieras. No, Paco, vamos a ver dos cosas. Con respecto a cuéntame. trabajos penosos o Dime, dime. peligrosos, yo recomiendo a todos los trabajadores y trabajadoras que estén con necesidad real de que eso se lleve a efecto, que presionen, que no dejen gestionar solo a sus dirigentes, que se organicen, que presionen, que se movilicen. Así es la manera de que ese reglamento se cumpla, igual que hicimos en su momento determinados sectores de la producción en este país. Solo con la movilización y la organización van a conseguir llegar a efectos, o sea, que no se desanimen, que peleen, que no esperen a que caiga el maná del cielo, ¿vale? Porque no va a caer el maná del cielo. O sea, es
un sentimiento de esperanza. Solo se consigue las cosas peleándolas. Ya, Nadie te y ahora y en esta sociedad menos todavía, nadie te va a regalar nada. ya. Y luego con respecto al tema de Del digamos complemento. la discriminación con respecto a la a determinada brecha entre los Mm, hombres, bueno, desde luego yo soy hombre, creo que es histórica la brecha de género hacia las mujeres en este país y en casi todos los países del mundo, lamentablemente. En España hay casi un 20% de brecha de género de salarios entre hombres y mujeres, de salarios, y en pensiones te hablo también de un tanto por ciento enorme de brecha de pensiones, y eso está causado fundamentalmente porque a las mujeres históricamente se las ha machacado, se las ha quitado los derechos y encima se las ha dedicado a cuidarnos, a la sociedad, a los hombres, a los hijos, a las hijas y a las casas. Entonces, bueno, que los hombres tienen derecho en estos momentos, algunos hombres tienen derecho a reclamar, bueno, pues la justicia les ha dado la razón, que reclamen. Yo digo que reclamen. Aquel que tenga derecho a la reclamación, que reclame. Está en su derecho. No voy a ser yo el que voy a discutir eso. Ahora bien, que la polémica no está en eso, porque ya tienen el derecho, tienen que reclamar, que se pongan en marcha con las reclamaciones, pero flagrante es el tema de la mujer en España. Es que no podemos enfrentar un derecho que nos puede beneficiar a hombres o puede beneficiar a un sector de los hombres, minoritario además, minoritario, porque no va a ser para todos los hombres, ¿no? El tema este de la brecha, que se ha decidido desde Europa. Pero a la mujer no es este tema el que le incumbe, es histórico el tema que le incumbe, es la falta de derechos, la falta de economía y la falta de pensiones. Tú sabes que en las pensiones no contributivas y en las contributivas, el mayor número de pensiones más bajas es de mujeres. no, Las no. mujeres tienen unas pensiones mínimas brutalmente indignas. Si yo solo Y la, entiendo, yo solo entiendo, pero a lo mejor deberían de enfocarlo por otro lado, ¿no? Es decir, que si el complemento se lo van a estar tirando de Europa o si se considera judicialmente, independientemente de cómo lo veamos, que, que puede ser discriminatorio para los hombres, que yo ya digo, insisto, yo también estoy de acuerdo que las mujeres, evidentemente, tradicionalmente, si alguien se ha tenido que quedar en casa sin trabajar, es la mujer, no se queda el hombre. Eso es evidente. Y por eso no es casual que las pensiones de las mujeres, de término general, sean más bajas que los de los hombres. Eso es así. Pero lo que yo terrible. quiero decir es que a lo mejor se debería de ayudar o debería de intentar compensar esa situación desde otra perspectiva y no solo desde la perspectiva de mujer con hijos o hombre con hijos, a lo mejor lo que les está fallando, en mi opinión, solo en mi opinión, es eso, la perspectiva de cómo enfocarlo en ese aspecto. La única manera de enfocar este problema de la brecha de género es que las condiciones laborales y económicas sean iguales de los hombres y de las mujeres y que las situaciones de no trabajar precisamente para servir a la sociedad o a las familias sean remuneradas para las mujeres el tiempo que estén en la casa, cuidando a los hijos, las hijas o los familiares o a los hombres. Es que no hay otra manera. Verás tú cómo espabilaban todos los empresarios y Ya. todos los hombres, además. Es que el problema el tema de la mujer es que es un tema, claro, que o se tiene sensibilidad para ello o todo lo demás, de verdad, son polémicas un poco falsas. Y luego, insisto, si el Tribunal Europeo ha determinado que existe un derecho para parte de los hombres con hijos y tal y cual, que lo reclamen. Yo estoy de acuerdo con que lo reclamen esos hombres. Pero el tema de eliminar las brechas de género, los techos de cristal, a ver, la junta directiva de las grandes empresas, ¿de quién está formado? Fundamentalmente de hombres. No, 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 si eso no, eso es así, Todo. eso es así. Las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, salvo el feminismo, afortunadamente, algunas, digamos, asociaciones sociales como la nuestra, está intentando por todos los medios que sean las mujeres las que dirijan también la actividad de nuestra propia organización, porque tienen derecho. Y además es que la sensibilidad en muchos casos que tienen las mujeres no las tenemos los hombres, por nuestra educación, por nuestra forma de vida.
Y claro, ellas tienen unas determinadas sensibilidades y unos determinados componentes que no lo tenemos los hombres. Entonces, es un tema muy espinoso. Yo insisto, si la ley, aparte de los hombres, les pertenece reclamar, que reclamen, porque además eso no se lo van a quitar a las mujeres. El problema no Claro. es eso. El problema es que las mujeres están discriminadas históricamente y tienen que dar pasos el gobierno y los gobiernos y la Unión Europea y los hombres tenemos que dar paso hacia la igualdad. Y eso se da con muy pocas medidas. Vale, y ya casi que para ir cerrando, porque tampoco te quiero robar demasiado tiempo, te quería comentar y también lo que tú quieras decir, hasta donde tú quieras, porque claro, como organización, pues habéis tratado con sindicatos, tú dices que has estado en sindicatos, entiendo que también habéis tratado con políticos y demás, y entonces me gustaría que, pues que me comentaras, ya digo, hasta donde tú quieras o lo que tú quieras. ¿Qué opinión tienes de los actuales sindicatos o representantes sindicales a mayor nivel, no a sindicalistas del barrio a mayor nivel, o los políticos a día de hoy a la hora de atender reclamaciones y demás? ¿Tú cómo los ves? ¿Los ves que realmente actúan bien, que es mejorable? Dime, A ¿qué ver, piensas tú de todo esto? mi opinión personal, bueno, yo, como te he dicho, he sido sindicalista toda la vida y además he sido responsable a nivel del Estado, de comisiones obreras en bomberos, he estado en Europa representando a los bomberos a través de comisiones obreras, en fin, siempre he trabajado, ¿eh? Siempre he trabajado, también te lo digo, no, por mi trabajo, por mi horario, por mis condiciones de vida, nunca he estado liberado, ¿no? Pero, y reconozco que tiene que haber gente en los sindicatos, pues liberada y al servicio de los sindicatos, porque los sindicatos también tienen que dar servicios, ¿no? Yo creo en los sindicatos y en las organizaciones sindicales, pero no creo en absoluto en la línea actual de las organizaciones sindicales mayoritarias, ni de comisiones obreras ni de UGT, de los dirigentes sindicales, de la mayoría de los dirigentes sindicales. Y no creo, no porque no crea, porque yo he estado sindicado, porque yo creo en los sindicatos, porque creo que hay que organizarse a través de los sindicatos. No lo creo porque los intereses que defienden en estos momentos los dirigentes sindicales no son los de la clase trabajadora. Esa es mi opinión. En general, salvo raras excepciones, ¿no? Me llevo buenas satisfacciones cuando veo cosas que lleguen a acuerdos importantes que beneficien a la mayoría de la población y a los trabajadores y trabajadoras. Pero cada día son menos, lamentablemente. Eso trae como consecuencia pues que los sindicatos no tienen los apoyos que tendrían que tener, ¿no? También ha influido el capital, que coste, bueno, ha sido solo el efecto de, porque sí, ha desaparecido el sindicalismo de clase, solidario, de base, en fin, luchador, también ha actuado el capital, no cabe ninguna duda, con sus mecanismos que no los conocemos en muchos casos, con muchas presiones, con mejoras de las condiciones, con muchas subvenciones. Claro, uno se acostumbra a vivir bien y luego, hostias, cuando te dicen hay que vivir mal, dices no, ¿sabes? Eso con respecto a los sindicatos, pero insisto, yo creo en los sindicatos y los sindicatos son necesarios, los sindicatos, cuando digo sindicatos digo los trabajadores y las trabajadoras organizados en sus empresas, en sus sectores, entre sectores, solidariamente. Tienen que estar sindicados los trabajadores y trabajadoras, y tienen que pelear. No pueden esperar a que los dirigentes les den el maná. Tienen que ser ellos y ellas, como he sido yo cuando he trabajado toda mi vida, que yo trabajé desde los 14 años. Siempre, desde los 14 años, me salieron los dientes, como yo digo, con la herramienta sindical por una conciencia de clase, bueno, pues, pero como mínimo estar sindicado. Y luego, con respecto a los políticos, pues la verdad es que la situación política, yo no soy, yo no soy el más listo del mundo, pero yo estoy en la sociedad y veo lo que hay ahora mismo. Y hay una degradación política lamentable. Mira, Bueno, en nombre de COESPE, como portavoz, me ha tocado estar en muchas reuniones con partidos políticos, ¿no? De todo el arco parlamentario, hoy por hoy, de todo, salvo con Vox, que no queremos saber nada y ellos tampoco quieren saber nada de los pensionistas, por cierto. Y además, si llegan al poder, nos vamos a enterar. Argentina y América se va a quedar corta con lo que puede pasar aquí en España si entra esta gentuza a gobernar. Y lo digo así de claro, sí, sí. con claridad. Entonces, bueno, he tratado con políticos dependiendo de la correlación de fuerzas, así de claro, te hacen caso o no te hacen caso.
Y dentro de que te hacen caso, algunos políticos, algunos parlamentarios, pues también tienen una cierta limitación, porque la política en nuestro país, lamentablemente, pues se va derivando hacia partidos políticos que son máquinas electorales, que se dedican poco a resolver los problemas de la población, ¿no? Entonces, bueno, teniendo lo básico, van manteniendo lo básico, pero claro, hasta ahora mismo en la situación política actual, no solamente estatal nuestra, sino a nivel internacional, estamos en un grave problema, porque estamos todo el mundo con el peso de las guerras aquí y, bueno, con la clase política que podemos tener no solamente a nivel español, sino europeo, con todo el tema de Palestina, por ejemplo, que no han dado una sola solución, no han radicalizado su posición, no han cortado con los genocidas. En fin, yo estoy preocupadísimo, como estamos casi todo el mundo, creo yo, en la sociedad, ¿no? La gente que tenemos conciencia, pues vemos que se podría hacer muchísimo más. Claro, yo no tengo el poder de cambiar las cosas, nada más que a mi nivel, ¿no? Personal y colectivo cuando intento explicar las cosas y que nos movilicemos, por eso estamos en las calles permanentemente, ¿no? Pero vamos, yo la perspectiva la veo muy negra en la situación política actual. Porque, claro, ahora hemos entrado en la guerra de aranceles y económicas, en definitiva, con caballo loco al mando de todo esto, ¿no? Sí, Caballo sí. loco Trump. Y luego con el otro elemento del Putin y todas las grandes potencias, y luego la Unión Europea y los otros países y tal. Pero es preocupante, preocupante, porque claro, cuando vaya más esto, si es que va más, el problema de los derechos, ¿a dónde va a estar los derechos? Para la economía de guerra van a tirar de todos los gastos sociales, de pensiones, de sanidad, de educación, de dependencia, de derechos sociales de todo tipo. Van a restar de los presupuestos para gastarse dinero en la guerra. Y la guerra no es vida, la guerra es muerte, la guerra es Ya. destrucción. La guerra no sirve de nada. Entonces, estoy muy preocupado, sinceramente, muy preocupado. Por eso también intentamos pelear contra la guerra y por la vida, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Y nosotros seguimos demandando, exigiendo, movilizándonos, pidiendo derechos democráticos, porque la única manera de defender la vida y la democracia es exigiendo los derechos, no quedándose en casa. Y, y ya por ir, ya digo, finalizando un poco, aquí en el cajón de información dejaré vuestras redes sociales para que quien quiera pues pueda verlas, ponerse en contacto con vosotros y demás. Y no sé cuándo hacéis nuevas manifestaciones o cuándo Pues sería. nosotros todos los lunes de cada mes, en muchas ciudades españolas y muchos pueblos salimos a la calle. Algunas veces somos un montón y a veces somos menos, ¿no? Incluso hay en algunas provincias o en algunos barrios que salimos un par de veces al mes, los lunes, al sol que le llamamos, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, pues yo qué sé, aquí en Madrid, por ejemplo, el próximo lunes, que es día 2 creo que es, en la Sí. Puerta del Sol tenemos una concentración, por hablarte de Madrid, que es donde yo vivo. También en mi barrio, en Aluche, tenemos una concentración en la Junta Municipal de Distrito. Nosotros hacemos una concentración al mes, sí, desde hace un montón de años. Y hay veces que en mi barrio nos juntamos 100, otras veces nos juntamos 35. Depende de las circunstancias, pero vamos, lo que sí te digo es que todo el mundo nos conoce, que todo el mundo simpatiza y que cuando llamamos a movilizaciones, pues de alguna manera se nutren esas movilizaciones y somos una voz influyente, ¿no? Y luego a nivel estatal, pues el día 25 de octubre hemos organizado todas las grandes organizaciones de pensionistas del país, una movilización como los últimos años hemos hecho, que la vamos a convocar en Madrid, desde Atocha a la Puerta del Sol, pasando por el Congreso, y vamos a juntar a miles de personas exigiendo la defensa del sistema público de pensiones, con todos los componentes que hemos hablado, exigiendo la auditoría, si es que no se ha realizado, y siguiendo, manteniendo la movilización constante. Nosotros no vamos a parar. No vamos a parar porque además es que no tenemos otra cosa que hacer. Ahora ya no hay obras. Claro, eso sí es verdad. No, pero bueno, está bien, está bien. No, porque yo digo una cosa, independientemente, tú tienes esta causa, tú tienes un pensamiento, pero yo una cosa que me quejo y vuelvo a insistir, algo de autocrítica, es que mm, vivimos en una sociedad
excesivamente conformistas, pero en todos los aspectos. Es que como si fuese una persona que piense justo lo contrario. No hacemos nada en el sentido... Somos muy de quejarnos del bar, de bajar al bar, de con tu colega, decir, es que esto no puede seguir así, es que tal... Pero a la hora de la verdad, ninguno de nosotros somos los que si mañana seguramente, bueno, no digo ninguno, pero ya digo, yo o a lo mejor mucha gente, no vamos a manifestarnos, no vamos a luchar, no vamos a hacer nada. Y yo sí que es verdad que yo siempre pongo muy en valor a la gente, ya digo, puede haber una persona que piense otra cosa, pero que la persona que cree en algo, y no solo lo cree, sino que hace por que eso sea así, yo ya digo, yo lo valoro y muchísimo, porque es así, porque no lo hacemos, no es la norma que suele ser. Así que por ese aspecto lo digo. Pues Bueno, nada, a mí me gustaría terminar una cosa. sí, Mira, dime. ahora, en esa línea que tú estabas exponiendo ahora mismo, nosotros tenemos una campaña, como he explicado antes, en Chanjo RG, de exigencia de la ley y de la auditoría. Bueno, pues le pido a la gente que pueda oírte y te pueda seguir y que quiera, porque esto es libre, que firme esa petición en Chanjo RG. Es en defensa del sistema público de pensiones, ni Pues por la ley de la auditoría pública. Luego estamos recogiendo en las plazas y pueblos, en las fiestas de los pueblos, en fin, en la calle miles de firmas, en las instituciones también. Y bueno, pues ya te digo, a nivel estatal el 25 de octubre haremos una, y en Madrid concretamente, y en casi todas las regiones de España. En Madrid hacemos el tercer miércoles de mes, nos vamos desde la Puerta del Sol al Congreso, sistemáticamente. A veces somos 200, a veces somos 400, a veces hemos sido miles. Bueno, pues ya saldremos, porque motivos va a haber. Pero lo importante es estar ahí con la llama, en la sistemática, en la resistencia que nosotros decimos, y vamos a seguir. Entonces, invito a la gente a que, bueno, es un mínimo esfuerzo, una firma digital. sí. Entras en la página de Chanjo RG, en internet, buscas la petición de la que se cumpla la ley de la auditoría pública. Luego si quieres me pasa el enlace y lo pongo en el cajón de Vale, información mejor. vale, Y así vale, lo vale. tienes más fácil. Yo te lo paso, sí, si es posible, por favor, pásalo, y el que quiera que Sí, sí, firme, te lo agradeceremos. Y ellos mismos se lo van a agradecer a ellos mismos, porque, claro, claro, no defendemos nuestras pensiones, yo ya tengo pensión. claro. Nosotros estamos luchando también por las pensiones futuras, a las de nuestros hijos, nuestras hijas y nuestros nietos y nietas. Si no hay lucha, no hay objetivos, no hay en definitiva derechos. Pues me ha quedado claro vuestro punto de vista y eso, y que estáis, y que creéis firmemente en eso, en que Sí, es viable un sistema público de pensiones. sí, sí. Pues Damián, pues muchísimas gracias por A pasarte ti. por aquí, por explicarnos todo lo que nos está comentando y de verdad que os deseo pues que vaya lo mejor, lo mejor posible todo. Así que nada, Muchas gracias. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo, gracias. Vamos a ganar, vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar. Vamos a ganar, vamos a ganar. Esta batalla la vamos a ganar.